Bueno, hemos llegado al final. Ahora trataremos del apéndice de la obra de la Parucía, del cardenal Luis Villot, traducido al español. Aquí, en el apéndice, hay algunas observaciones sobre dos cuestiones que, deliberadamente dejadas de lado en el curso de este estudio como ajenas a su objeto directo, son, sin embargo, de interés, ya sea para la defensa o para la confirmación de nuestra fe en cuestiones escatológicas. El primero se refiere a los datos de las ciencias naturales sobre el fin del mundo, confrontados con los del Evangelio. El segundo, a la marcha de las cosas contemporáneas, frente a lo que nos ha sido revelado de los detalles de la parucía. La primera pregunta surge de la siguiente manera. ¿No estarían los datos de las escrituras sobre el fin del mundo en oposición formal a los de la ciencia? Y lo que podría llevar a pensar es que la ciencia, aunque afirma en voz alta que nuestro mundo debe tener un fin, como tuvo un comienzo, hace, sin embargo, una descripción de este fin que no se parece en nada a la de nuestros libros sagrados. Ver la referencia de la nota 1 de este apéndice en la página 328 del original en francés, que dice: nuestro globo no siempre ha estado en el estado en que lo vemos. La geología y la geogenia han reconstituido su historia, que se vincula a la cosmogonía general. Originalmente un pequeño sol surgido de la misma nebulosa que el gran sol que hoy la ilumina, la calienta y la vivifica, la Tierra, luminosa y resplandeciente, se ha enfriado en un tiempo relativamente corto, debido a la pequeñez muy proporcional de sus dimensiones. Durante largos siglos rodó en el cielo como una estrella extinta, pero todavía demasiado caliente para que la vida pudiera afianzarse en su superficie. Luego, tras las innumerables precipitaciones atmosféricas que poco a poco refrescaron la corteza sólida, todavía penetrada por el calor del hogar interior, la vida comenzó a establecerse en ella en forma de las primeras plantas y luego de los primeros animales. Revela la ciencia hoy. Por lo tanto, la vida tuvo un comienzo en nuestro esferoide. De manera similar, tendrá un final. Kirwan, comentario, puede terminar el universo, capítulo 1. Y continúa el cardenal Luis Villot diciendo: aquí está la sustancia que tomé de uno de los astrónomos más famosos de nuestro tiempo. El Sol actual pierde continuamente su calor, su masa, se condensa y se contrae. Su fluidez actual debe aumentar al tiempo que disminuye. Llegará un momento en que la circulación que alimenta la fotosfera y que regula su radiación, haciendo participar de ella casi toda la enorme masa, se verá obstaculizada y comenzará a disminuir. Entonces la radiación de luz y calor disminuirá. La vida vegetal y animal se acercará cada vez más al ecuador terrestre. Cuando esta circulación haya cesado, la brillante fotosfera será reemplazada por una corteza opaca y oscura que suprimirá inmediatamente toda radiación luminosa. Reducido en adelante a las tenues radiaciones estelares, nuestro globo será invadido por el frío y la oscuridad del espacio. Los continuos movimientos del ambiente darán paso a una calma total. La circulación aerotelúrica del agua, que todo lo vivifica, habrá desaparecido, y las últimas nubes habrán derramado sus últimas lluvias sobre la tierra. Los arroyos, los ríos, dejarán de llevar al mar las aguas que la radiación solar le arrebata incesantemente. El propio mar, completamente congelado, dejará de obedecer a los movimientos de las mareas. La Tierra ya no tendrá otra luz propia que la de las estrellas fugaces, que seguirán penetrando en la atmósfera y encendiendo allí,
Quizás las alternancias observadas en las estrellas al inicio de su fase de extinción también se produzcan en el Sol. Quizás un desarrollo accidental de calor debido a algún hundimiento de la corteza solar devuelva por un momento a esta estrella su primer esplendor, pero no tardará en debilitarse y volver a apagarse. Como las famosas estrellas del Cisne, el Septenario y más recientemente la corona boreal. Por lo tanto, debemos renunciar a esas brillantes fantasías con las que pretendemos engañarnos, para considerar el universo como el inmenso teatro donde se desarrolla espontáneamente un progreso sin fin. Por el contrario, la vida debe desaparecer aquí abajo. Y las obras materiales más grandiosas de la propia humanidad serán borradas poco a poco bajo la acción de las pocas fuerzas físicas que sobrevivirán por un tiempo. No quedará nada, ni siquiera las ruinas. Fallé en el origen del mundo. Así que aquí está el fin de las cosas, tal como nos los describe la ciencia. El fin que solo llegaría después de millones de años, cuando nuestro Sol incrustado y enfriado habría dejado de enviar a la Tierra la cantidad de calor necesaria para vivificarla. Pero cuán diametralmente opuesto es todo esto a la descripción de nosotros en el Evangelio. Las estrellas que caen del cielo, las virtudes de los cielos sacudidas, los elementos incendiados que se disuelven, la tierra devorada por el fuego con las sobras que contiene, la ruptura imprevista y repentina de toda la máquina del mundo. ¿No deberíamos, por tanto, admitir aquí una oposición y una ruptura entre ciencia y revelación? Pero para reducir la dificultad, si la hay, a su justo valor, bastará una observación muy sencilla. Es que, así como hay para cada uno de nosotros dos maneras posibles de morir, a saber, por muerte natural o violenta, así también hay para nuestro mundo actual dos maneras correspondientes de terminar. Primero, está el caso en que ninguna causa accidental llegaría a perturbar el orden normal y regular de la naturaleza, y luego sería un fin del mundo similar al del hombre, que muere de vejez, por simple pérdida de energía, que se apaga lentamente como una vela encendida o una lámpara cuyo aceite acaba de acabarse. Y este es el caso al que aspiran los estudiosos con las conclusiones que acabamos de sacar. Conclusiones, cabe señalar, que si bien son muy ciertas, una vez dada la hipótesis en la que se basan, sin embargo, a sus propios ojos, solo tienen un valor puramente condicional. Porque también reconocen, y sin dificultad, que incluso desde el punto de vista de las ciencias naturales únicamente, siempre existe la posibilidad de una catástrofe mundial, provocada por alguna causa accidental, ya sea de orden geológico o sobre todo de orden cósmico. De orden geológico, como la erupción del fuego subterráneo que determinó a gran escala el colapso de la corteza terrestre y, en consecuencia, el incendio de nuestro globo. De orden cósmico, como lo sería la colisión o el encuentro de la Tierra o del Sol con una de esas estrellas errantes que circulan en la inmensidad del cielo. Sería entonces un fin del mundo comparable al del hombre, que perece en un accidente ferroviario o en medio de un incendio o en un maremoto arrastrado por las olas. Ahora bien, de lo que podría ser este fin violento y repentino de nuestro mundo, la ciencia también no deja de darnos una idea. No ocupa un punto fijo en el espacio. Como todas las estrellas, está animada por su propio movimiento, en el que arrastra toda su procesión de planetas, satélites y asteroides. De esto se sigue que desde el origen, los planetas, incluida la Tierra, nunca en sus revoluciones alrededor del Sol han retrocedido por el mismo camino que describen,
bajo la apariencia de curvas cerradas, una serie de vueltas de verticilos separados entre sí todo el camino recorrido durante cada revolución del planeta por el Sol en su movimiento de traslación. Muchos encuentros, durante este viaje a través de las inmensidades del espacio y del tiempo, son posibles en nuestro globo, y tal o cual objeto sideral que circula con mayor o menor velocidad o en diferentes direcciones. Cada uno de estos encuentros podría provocar el fin de nuestro planeta de una forma u otra. Por ejemplo, el impacto contra un globo de igual o mayor masa. Si estuviera oscuro, produciría una liberación de calor suficiente para volatilizarlo. Si este globo fuera un sol incandescente, la consumiría incluso antes del contacto. El encuentro con un enjambre de uranolitos o un gran cometa con núcleo sólido o compuesta de gases nocivos, o de una nebulosa formada por partículas ignadas, bastaría para determinar en nuestra Tierra violentas conmociones capaces de aniquilarla, o de destruir allí la vida, revolucionando completamente su constitución física. Todo ardería, todo se consumaría. El mundo terrenal acabaría con el fuego. Además, tal fuego cósmico no dejaría de tener ejemplos en las profundidades interestelares. Según cita Kirwan en su estudio ¿Cómo puede terminar el universo?, en su capítulo 1, citado por el cardenal Villot en la referencia de la nota 1 de la página 334 del original en francés. ¿Seguiríamos hablando entonces de una oposición entre ciencia y evangelio? Pero hay más, y he aquí una explicación que al menos no puede cargarse de improbabilidad de cada uno de los fenómenos señalados en la Escritura: estrellas fugaces, quema de la atmósfera, oscurecimiento del sol, sacudimiento de las virtudes del cielo, etc. Las estrellas temporales que aparecen repentinamente en las profundidades del firmamento aumentan rápidamente de brillo, luego disminuyen y finalmente desaparecen. Nos dan el espectáculo de fuegos siderales, que no está prohibido comparar con lo que podría ser el fuego de nuestra estancia terrena, según las predicciones de San Pedro. Que nuestro globo llegue a encontrar a través del núcleo algún cometa comparable al de 1811 y en las condiciones antes indicadas, ¿qué pasará? Será primero, por la atracción ejercida sobre las partículas más tenues, una lluvia de estos meteoros como nunca habremos visto. Las estrellas que caen del cielo. Luego un ruidoso hervor con evaporación en espesas nubes de las aguas del mar, lagos y ríos. Prae confusione sonitus manos y fluctum, interceptando más o menos completamente la luz del sol y la luna. Sol obscura vitur et luna non davit lumen sum. Si la temperatura siguiera aumentando a consecuencia del rozamiento incesante y enérgico de nuestro globo contra la materia cornetaria o nebular, terminaría por incendiarse ella misma en su atmósfera y en sus continentes disecados y calcinados. Sería entonces el día en que los cielos pasarán con gran impetuosidad, magno ímpetu. Los elementos serán disueltos por el calor y la tierra será abrasada con todo lo que contiene, donde los cielos llameantes, cieli ardientes, se disolverán. Todavía se producirán efectos análogos, ya sea por el impacto de la tierra contra algún bólido gigantesco o por una masa comparable a la suya, ya sea de la caída de un cuerpo de similar importancia en el propio Sol o del acercamiento extremo de este último con alguien que es disímil. Y en estas diversas hipótesis, el movimiento de nuestro esferoide en su órbita, como el de los demás planetas en sus respectivas trayectorias, se vería profundamente modificado. Las fuerzas cósmicas se verían sacudidas.
virtutes celorum commovebuntur. El cielo se ha plegado como un libro enrollado. Los montes y las islas fueron estremecidos en sus bases. Ver la referencia citada en la nota 1 de la página 336 en el original del apéndice, donde dice Charles de Kirwan, ¿cómo puede terminar el universo según la ciencia y según la Biblia en su capítulo 3? Y digamos todo esto ad abundantemente iuris, porque aquellos que dependen más que la razón, quizás de las brillantes intuiciones de la ciencia, quisieran encontrar allí una especie de contraprueba de las enseñanzas de la fe, tanto sobre el fin como sobre el principio del universo. Pero, absolutamente hablando y reclamando por derecho para explicar o defender todo lo que la Escritura nos enseña acerca de la catástrofe suprema, la consideración de las causas secundarias que la ciencia tiene dentro de su jurisdicción nunca puede ser de verdadera necesidad. Y esto por la excelente razón de que por encima de todas las causas segundas está la causa primera, la causa de las causas, la causa universal, aquel que tiene en sus manos toda la naturaleza como el trabajador su instrumento, que es el dueño absoluto, que la mueve y la gira a su antojo, y del cual con razón dice la Escritura, que mira la tierra y ella tiembla, que toca los montes y humean. Salmo 103, versículo 32. Además, cualquiera que sea el modo en que debe ocurrir el fin, ya sea por el juego de causas naturales o por una intervención inmediata del poder exclusivo de Dios, las razones dadas anteriormente muestran abundantemente que la ciencia, lejos de contradecir, aunque sea ligeramente, los datos de la fe, más bien proporcionaría, a su manera, una confirmación positiva. Pero desde este punto de vista, de la confirmación de la fe, quizás sea aún más notable el aporte que nos llega del curso de las cosas contemporáneas, mirando lo que Jesucristo y sus apóstoles nos enseñan sobre el estado del mundo a medida que se acerca la parusía, así como los acontecimientos que serán sus precursores. Porque si sabemos leer el presente e interpretar lo que pasa ante nuestros ojos, lo que se va a expandir, extendiéndose y acentuándose cada día más, que evoluciona con regularidad desalentadora y desesperada desde aquel gran punto de inflexión de la historia que fue la Revolución Francesa, no podemos ver en él una preparación más o menos próxima y como un camino gradual hacia la realización de lo que nos fue marcado para el fin de los siglos, marcado, digo, en predicciones precisas, formales, auténticas, y ya con 19 siglos de antigüedad. En consecuencia, lo que los oponentes triunfan como indicios inequívocos de la inevitable ruina y en poco tiempo de la fe cristiana, ¿no se convertirían más bien para nosotros en argumento de credibilidad? Y antes que nada, dos cosas caracterizan el tiempo en que vivimos. Por un lado, la consumación de la predicación del Evangelio hasta en los lugares más remotos del planeta. Porque ya no hay isla tan lejana, ni rincón de tierra tan inaccesible, quien no tiene sus misioneros y sus apóstoles. Del otro, la considerable decadencia de la fe en las antiguas naciones cristianas, la deserción de las masas cada vez más hostiles o indiferentes. Finalmente, la apostasía. La apostasía de ahora en adelante declarada y oficial de todas las potencias, tanto grandes como pequeñas, profesando abiertamente ya no conocer a Jesucristo, ni su religión, ni su ley. Y Jesús había dicho,
este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para ser testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículo 14. También dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creéis que encontrará fe en la tierra? Lucas 18, versículo 8. Y San Pablo, a su vez, esto por allá el último, no vendrá hasta que la apostasía haya sucedido antes. Y hasta que hayamos visto aparecer después al que será como el producto, el fruto maduro y la personificación, el hombre de pecado, el Hijo del Hombre, el Hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2:3. Otra cosa distingue nuestros tiempos actuales de todos los anteriores. Es el ateísmo que finalmente aparece al aire libre y se afirma con la más completa desvergüenza en el gran escenario del mundo. Es la negación rotunda de los principios más fundamentales de toda religión y de toda moral, incluso los puramente naturales. Es la audaz proclamación de que la civilización moderna no puede reconocer otro Dios que el Dios inmanente en el universo, el Dios opuesto al Dios personal y trascendente de la revelación cristiana, ni ninguna otra moral que la que tiene su fuente en la voluntad del hombre, determinándose y convirtiéndose para sí mismo en su única ley. Esto hasta ahora, al menos con esta crudeza, nunca se había visto. Y esto, junto con el progreso espantoso del espiritismo, de la teosofía, del ocultismo, de todas sus formas, con la corrupción de la educación y de la instrucción pública, con esta masa de normas de libros impíos, irreligiosos, blasfemos, obscenos, que al amparo de las libertades modernas, libertad de conciencia, libertad de prensa, penetra impunemente en todas las clases, sin distinción de edad, condición o sexo, a este feminismo de reciente invención, hecho para derribar los últimos baluartes de la familia, la religión y la sociedad. Todo esto, digo, no hace pensar, a pesar de lo que tenemos en la proximidad de aquellos días anunciados, en los que Satanás, después de los 1000 años de su relativa reclusión, será liberado y se presentará más irritado que nunca para ejercer su seducción por medios hasta ahora inauditos, hasta el punto, había dicho Jesús, de seducir, si es posible, a los propios elegidos. Pero debe llegar un tiempo en que la ciudad de Dios, cada vez más reducida a élites que la gracia divina habrá preparado para las últimas batallas, será rodeada y como bloqueada en todo el mundo por todas las fuerzas unidas de la ciudad contraria. Cuando se cumplan los 1000 años, dice San Juan en el capítulo 20 de su Apocalipsis, Satanás será desatado, será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, y los reunirá en batalla, y su número será como la arena del mar, y rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Este es el pasaje que los milenaristas, esclavos de la materia de la letra, escucharon desde un asedio propiamente dicho, que los ejércitos del anticristo vendrían a poner ante la Jerusalén de sus ridículos sueños, donde Jesucristo reinaría visiblemente con sus mártires resucitados y gloriosos en cuerpo y alma. Pero estas cosas no se refutan entre sí. No hace falta decir que hay que entender aquí una ciudad espiritual, como es la Iglesia, una sociedad espiritual, que es la sociedad de los hijos de Dios, todavía vestidos de carne mortal, y en el lugar de la tentación. Vemos en la referencia de la nota en la página 341 del original en francés que cita Bossuet en su obra una explicación al Apocalipsis, capítulo 20, versículos 7 al 10, que dice: por lo tanto, también un asedio y bloqueo espiritual,
que representa para nosotros la persecución suprema, la persecución mundial, ejercida al mismo tiempo en los 4 rincones de la tierra, super quartur angulos terra, que traducido dice, sobre los 4 rincones de la tierra, por aquellos cuyo número será como la arena del mar, quorum numerus es sicut arena maris, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, como remite el cardenal Villot en su referencia de la nota 1, citada en la página 343 de la obra original, en la forma explicada en su lugar, artículo 4, sobre la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel. Tampoco hace falta decir que esta persecución todavía está en la perspectiva del futuro, pero lo que hay que observar es que ello supondrá necesariamente un estado del mundo en el que todo puede obedecer al mismo orden y ceder a un solo impulso. Porque así como en el pasado las 10 grandes persecuciones romanas, en particular la de Diocleciano, que fue la más extensa de todas, tuvieron por lo general la unidad y la cohesión del imperio, así y con mayor razón la anunciada persecución de los romanos. El anticristo solo será realizable con la condición de que una organización mundial permita la acción conjunta bajo el liderazgo del mismo líder, grupo o individuo, y la dirección de un alto mando que imponga de polo a polo. ¿Y quién podría haber previsto la posibilidad de tal estado de cosas hace solo 100 años? Pero abramos los ojos ahora y veamos al mundo avanzar hacia una unidad formidable, la contraparte monstruosa y malvada de la unidad católica. ¿No se están afianzando cada día las ideas del internacionalismo y del sindicalismo en todos los niveles y en todas sus formas? ¿No se une la masonería universal a sus esfuerzos por destruir incluso la noción de patria, por hacer desaparecer todas las divisiones de fronteras, por encerrar en las mallas de sus redes a la masa unificada de todo el proletariado? Por otra parte, ¿qué impulso para esta unificación futura y ya iniciada en el prodigioso progreso de la aviación, sumándose a todo lo que el siglo pasado había visto de maravillas realizadas mediante la aplicación de las fuerzas del vapor y la electricidad? Hace apenas 15 años, Benson, en su novela El amo de la tierra, nos mostraba el mundo opuesto, gracias a estos asombrosos inventos modernos, en manos de un solo hombre, de este hombre al que San Pablo llama el hombre de pecado, el adversario que se levanta sobre todo lo que se llama Dios o es honrado con adoración, y que nosotros, en una palabra, llamamos el anticristo. No era más que una novela, y se podía creer que el autor, abandonándose a todos los caprichos de su imaginación, nos había pintado el cuadro de un estado social que nunca debería encontrar lugar, excepto en la región de las quimeras. Pero volvamos a leerlo hoy, y digamos, si aquellas quimeras de ayer no se han convertido, sino en realidad, al menos en posibilidad de mañana. Y esto, para darnos razones para concluir que el mundo realmente funciona en la dirección marcada, hacia y contra toda predicción natural, por nuestros oráculos escatológicos, cerrados y sellados desde el momento de la muerte de los apóstoles. Y aquí, finalmente, un último punto que merece toda consideración. San Pablo, escribiendo a los romanos, dijo: «No quiero, hermanos míos, que ignoréis este misterio, para que aprendáis a no presumir de vosotros mismos». Y es que una parte de los judíos cayó en la ceguera, hasta que la masa de los gentiles entró al redil de la iglesia. Y entonces, cuando haya entrado la masa de los gentiles, todo Israel será salvo, como está escrito: «Saldrá de Sión un libertador que desterrará la impiedad de Jacob, y este es el pacto que haré con ellos.
cuando los haya convertido de sus pecados. Es verdad que en cuanto al Evangelio, todavía son enemigos por culpa de vosotros, pero en cuanto a la elección divina, todavía son amados por causa de sus padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son sin arrepentimiento, y como vosotros mismos en otro tiempo no creísteis, ahora habéis alcanzado misericordia a causa de su incredulidad. Habiendo Dios querido elegiros para sustituirlos, así ellos, ahora, han desobedecido a causa de la misericordia, que ha sido una bendición para vosotros, para que ellos a su vez obtengan misericordia, porque Dios ha encerrado todo en la incredulidad, para mostrar misericordia a todos, y así mostrar la necesidad que todos tienen de su gracia. Para lo que el cardenal Villot nos dirige a ver la referencia de la nota 1 de la página 345 del original en francés, que cita a Romanos capítulo 11, versículos 25 al 32. En estos términos, San Pablo anunció la futura conversión del pueblo judío, conversión que toda la tradición cristiana nos presenta como uno de los prodromos más llamativos del fin del mundo, y que con razón podría pasar por algo imposible, quimérico, y en todos los aspectos increíble, si su realización no estuviera garantizada por otro milagro, quizás aún más increíble, y sin embargo, ya realizada a los ojos del universo, la de la conversión de este pueblo, ejemplo único en toda la historia, a pesar de su estado de dispersión entre todas las naciones del globo desde hace casi 2000 años. Pero ahora me pregunto si no encontraremos en el progreso de las cosas contemporáneas el indicio de un camino hacia este acontecimiento extraordinario. Y respondo sin vacilar que efectivamente lo encontramos. Ahí, no todavía, por supuesto, al considerar el acontecimiento en sí, sino al menos al considerarlo en su condición preliminar y en su preludio obligatorio, que es la restauración del reino de Israel, es decir, la reconstitución de los israelitas, esparcidos ahora por toda la superficie de la tierra, como nación. Porque está claro que su conversión masiva solo será realizable cuando haya cesado su estado de desmoronamiento a los 4 vientos del cielo. Es obvio que este regreso, esta resiliencia, este reconocimiento común del verdadero Mesías, durante tanto tiempo desconocido, anunciado por las profecías, supondrá en ellos un cambio político que habrá restablecido su antigua unidad y cohesión. Esto, además, es lo que expresamente señalan los antiguos profetas. Durante largos días, leemos en Oseas 3, versículos 4 al 5, los hijos de Israel quedarán sin rey y sin líder, sin sacrificio y sin altar, sin efod y sin terafines. Este es, en efecto, el estado en el que fueron puestos desde su expulsión del país de sus antepasados, y en el que han permanecido hasta ahora. Después de esto, por tanto, cuando haya terminado este período de destierro y dispersión en tierras extranjeras, los hijos de Israel se convertirán y buscarán de nuevo a Jehová su Dios, y a David su rey, es decir, a los hijos de David, el Mesías que les había sido prometido. Volverán temblando a su Señor y a su bondad, como lo hicieron una vez los hermanos de José, con aquel a quien habían negado, traicionado y vendido. Y el profeta añade, al final de los tiempos, in novissimo diermo. Planteado esto, examinemos la historia contemporánea y tratemos de ver dónde están los asuntos de los judíos en la actualidad. Pero no tendremos que buscar mucho. Ninguna época fue para ellos más fértil en acontecimientos felices. La Revolución Francesa los emancipó.
En menos de un siglo se convierten en los reyes de las finanzas y en los amos más o menos ocultos de la política mundial. Finalmente, en lo que respecta a la actualidad, hasta reproducir sin comentarios, una nota que apareció en el Libre Parole del jueves 9 de octubre de 1919, bajo el título Los judíos y Palestina. El órgano de los sionistas holandeses acaba de dedicar un largo artículo a la búsqueda del principio de derecho que legitime la ocupación de Palestina por el pueblo judío. Descarta por inoperante el argumento que uno quisiera sacar de la presencia de numerosos judíos en Palestina. En realidad son solo 100.000 contra 600.000 cristianos y musulmanes. Tampoco admite la ley histórica. Uno incluso puede preguntarse si Palestina alguna vez estuvo habitada enteramente por judíos. Y este órgano de difusión sionista holandesa concluye: el derecho de los israelitas es un derecho religioso. Es la fe religiosa del pueblo judío, mantenida a lo largo de 20 siglos de persecución, empapada en la sangre de innumerables mártires, lo que se manifiesta hoy en el sionismo. Palestina es la tierra prometida a Abraham y Moisés. Ha llegado el día del cumplimiento de esta promesa divina. En cuanto a las posibilidades de realización, el periódico se basa en la promesa hecha por el señor Balfour, en nombre de Inglaterra, cuando Inglaterra luchaba por la liberación del país judío, y en un discurso pronunciado en Londres el 20 de agosto. Por el jefe de la organización sionista en Londres, el profesor Weizmann. Entre las declaraciones del profesor Weizmann es interesante recordar estas. El gobierno británico ha dado instrucciones a sus funcionarios para que consideren como un hecho consumado la organización de Palestina como morada nacional del pueblo judío. Por lo tanto, el sionismo mundial debe ponerse a trabajar con la mayor energía. Como actualmente la inmigración masiva es imposible y la falta de viviendas y alimentos en el país, la potencia mandataria designada por la Liga de las Naciones solo tendrá que tolerar una inmigración reducida, limitada además a los judíos. Solo serán admitidos provisionalmente los ricos y aquellos que puedan trabajar por la reconstrucción nacional, importando allí las materias primas y las máquinas necesarias para los oficiales que pretenden ejercer allí. La masa de judíos que no podrá llegar a la tierra de sus antepasados tendrá que trabajar para recaudar las enormes sumas necesarias para el desarrollo de este país, abandonando durante tanto tiempo. Así Palestina sería entregada a los judíos. De todo esto podemos concluir que si el mundo avanza, y avanza a una velocidad cada vez más acelerada, va precisamente en la dirección en la que las profecías más auténticas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nos había marcado, preciso y anunciado durante tantos siglos. Hemos llegado al final del apéndice y con él concluimos la traducción y publicación de la obra La Parucía del cardenal Luis Villot, enteramente traducida al español. Si este trabajo ha podido ser concluido y ha podido ser llevado a cabo, es solo por la infinita gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María, quienes a través del Espíritu Santo han podido hacer de alguien que no habla el idioma francés y usando solo el instrumento del traductor de Google, el acceso a la lectura de esta obra en el idioma español.
Para muchos, una obra que ha pasado desapercibida en nuestros tiempos, no sin duda en el que se escribió, y es oportuno rescatarla en estos tiempos, porque nos puede dar una visión muy acabada de muchísimos temas que el cardenal introduce para nuestra información. Lo demás lo dejo al arbitrio de la Santísima Virgen María, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que ellos hagan en cada uno de aquellos que lleguen a leer esta obra o a escucharla el gran milagro de la conversión a la fe. En tiempos donde reina tanta oscuridad, para la que sin duda todos los que fueron verdaderamente católicos aportaron su granito de arena para dejárnoslo a fin de que podamos nosotros aferrarnos a la fe. Bendiciones para todos.